la tribuna, entonces, hora clave. Hora clave. Era un programa de la derecha argentino con Neustad y Grondona. Fue la que llevó adelante con la inteligencia y la creatividad de estos tipos para llevar adelante una política sistemática para la privatización del capital social acumulado. Estuvieron durante 10 años, todos los días, diciendo que era una pérdida de plata, muy parecido a lo que pasa ahora, pero bueno, en aquel momento había que defender la empresa. La cuestión es que había una situación puntual donde se firmaba un acta o no se firmaba, esa acta trajo aparejados 780 despidos. O sea, lo que tuvimos es la capacidad de ir y pedir la palabra, interrumpir y decir lo que iba a pasar, sin saber si realmente iba a pasar, pero pasó. Y eso es lo lamentable, que no es muy gracioso porque es terrible, fue en diciembre del 92. 15 de diciembre comenzaron los telegramas. Y yo puedo asegurar de que hubo situaciones que son muy tristes, porque hubo suicidio, fue una cagada. Pero bueno, esa era la lucha que había en aquel momento, era una tras otras. Después estábamos hablando hoy de lo que fue el Parsaltum, una situación que también estábamos acá al lado en el sindicato, en la casa Víctor 66, y quizás ustedes no lo conocen, pero fue una situación que se pudo haber parado la privatización de Aerolíneas. Estaba el grupo de los 8. El grupo de los 8 fue un grupo de diputados que se habían abierto del bloque del Partido Justicialista, o sea, acompañando las privatizaciones de Menem. Era Germán Ardala, que fue fundador de la Central de Trabajadores de la Argentina, y otros más, Chacho Álvarez, y en ellos estaba Moisés Fontela. Moisés Fontela presenta un recurso de amparo para que por una cuestión de carácter administrativo, para que no se llevara adelante la apertura de los sobres para la licitación de Aerolíneas Argentinas. Cuestión que un juez en aquel momento, que tuvo la pelota y la cabeza como para ir para el frente, dio por sentado que tenía razón, y de esa manera separaban todos los que eran el proceso administrativo correspondiente. Como tal, la privatización se tenía que parar por lo menos por un año. Esto traía aparejado las denuncias que se iban realizando con respecto a la falta de solvencia de las empresas, bueno, el caos que fue la privatización de Aerolíneas. Y lo dramático fue que en un solo día se aplicó por primera vez y única vez en la historia de nuestro país el Parsaltum, que no es más que un recurso extraordinario que tiene el Poder Ejecutivo junto con la Corte Suprema cuando hay un conflicto bélico de por medio o excesiva urgencia. Quiere decir que si ese día la Corte Suprema dictaminaba, de esa manera se seguía adelante con el proceso de privatización. Y fue así. Empezó a las 10 de la mañana la situación, estábamos por acá, en todos los lugares, estaba Edgardo y yo, los dos éramos delegados en aquel momento. Y lo terrible es que por primera y única vez pasó todas las órdenes, o sea, todo lo que sufre un proceso judicial que dura meses, se hizo en un solo día para que de esta manera, antes de las 3 de la tarde, pudiera salir el veredicto que era que se seguía adelante con el proceso de privatización. Otras derrotas, porque contar las triunfos es fácil, el problema es contar las derrotas, de cómo se recompone uno, de cómo hay que unir por abajo, de qué manera tenés que dialogar con el compañero, con la compañera, pelear, de que no se vayan por el retiro voluntario, era una disputa política, social y cultural. Era el individualismo, el sálvese quien puede, el 1 a 1, $1, $1. Como tal, la salida mágica de Estados Unidos, la salida del bagazo, eso era cotidiano. Entonces, la disputa de ese momento y que siga viviendo el delegado, que siga sobreviviendo el cuerpo delegado o la comisión directiva y que se sigue planteando que el instrumento de lucha sea el sindicato, tenía un valor cualitativo muy importante. Quizás cuantitativamente éramos muchos menos, no era fácil afiliar a la gente, teníamos que era toda pérdida, nunca era ganancia. Pero bueno, fueron historias que se fueron construyendo y hoy estamos en esta etapa donde hay que cuidar lo que se conquistó, hay que tratar de unificar por abajo, ser conscientes de que la pelea es cotidiana y nadie, como decíamos el otro día, nadie tiene el derecho de decirle a nadie quién vota, pero hay que acordarse, hay que tener memoria y recordar es volver a pasar por el corazón. Y para volver a pasar por el corazón tenemos que seguir sosteniendo de que es mejor tener la posibilidad de seguir construyendo a salir a pelear.
Hay que pelear siempre, pero estos tipos vienen muy afilados y hay que tener la capacidad, la inteligencia y la creatividad de estar más unidos con salidas alternativas y superadoras. Nada más, gracias.